Si tienes curiosidad por saber qué pasa entre bastidores, estás en el lugar correcto. Aquí se hablan de amores secretos, peleas interminables y chismes. Suscríbete y no te pierdas los chismes de primera mano. La noche avanzaba con una calma aparente, pero bajo la superficie se gestaba un momento que pocos imaginarían. En medio de una fiesta llena de luces, música y risas, dos figuras captaban la atención sin quererlo. Nadie sospechaba que entre saludos casuales y miradas discretas se escondía una conversación que cambiaría la percepción de todos. Maasine y Zeng coincidieron en el mismo lugar, como si el destino hubiera tejido ese encuentro con precisión. Lo que comenzó como una coincidencia terminó convirtiéndose en el centro de todos los rumores. Los presentes notaban una energía distinta, una tensión que no podía explicarse fácilmente. A medida que la música subía de intensidad, ellos parecían alejarse del bullicio. Buscaron un rincón más tranquilo, lejos de las miradas curiosas, pero no lo suficiente como para pasar desapercibidos. Sus gestos eran medidos, sus palabras aparentemente cuidadosas, como si cada frase tuviera un peso especial. Algunos invitados comenzaron a intercambiar miradas, conscientes de que estaban presenciando algo fuera de lo común. Nadie se atrevía a acercarse demasiado, pero todos querían saber qué estaba ocurriendo. La intriga crecía con cada segundo que pasaba. Maasine mantenía una postura serena, aunque sus expresiones dejaban entrever cierta emoción contenida. Zeng, por su parte, parecía más reservado, observando a su alrededor antes de continuar hablando. Entre ambos se formó una especie de burbuja aislada del resto del evento. Las luces reflejaban sus siluetas, haciendo que su encuentro pareciera aún más cinematográfico. Algunos testigos aseguraban que la conversación era intensa, aunque no se podía escuchar con claridad. Ese misterio solo alimentaba más las especulaciones. Las miradas cruzadas entre ellos no pasaban desapercibidas para quienes estaban atentos. Había algo en su lenguaje corporal que hablaba más que cualquier palabra. Pequeños gestos, pausas largas y sonrisas fugaces daban pistas de una conexión que no podía ocultarse por completo. Cada movimiento parecía calculado, como si ambos fueran conscientes de la importancia del momento. Sin embargo, también había naturalidad, como si esa conversación fuera necesaria. Todo esto generaba una mezcla de curiosidad y sorpresa entre los asistentes. Mientras tanto, el resto de la fiesta seguía su curso con normalidad. La música, las bebidas y las conversaciones continuaban como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Pero en realidad, una gran parte de la atención se había desviado hacia ese encuentro silencioso. Algunos invitados incluso dejaron de bailar para observar desde la distancia. El ambiente se llenó de susurros y teorías improvisadas. Nadie tenía respuestas claras, pero todos querían entender. Hubo un momento en el que ambos parecieron reír, rompiendo brevemente la tensión. Esa risa llamó aún más la atención, porque contrastaba con la seriedad que habían mostrado antes. Fue un instante breve, pero suficiente para que las especulaciones se multiplicaran. Era una señal de reconciliación, de complicidad o simplemente un recuerdo compartido. Nadie lo sabía con certeza. Pero ese pequeño detalle se convirtió en uno de los más comentados de la noche. Después de ese instante, la conversación volvió a tornarse más seria. Sus rostros reflejaban concentración, como si estuvieran abordando algo importante. La distancia entre ellos era mínima,
lo que hacía pensar que la confianza seguía presente. Algunos testigos afirmaban que el tono parecía sincero, sin rastros de confrontación. Otros, en cambio, percibían cierta tensión en el ambiente. Esa dualidad solo aumentaba el interés de quienes observaban. El tiempo parecía detenerse alrededor de ellos, mientras el resto del mundo seguía girando. Nadie quería interrumpir ese momento, pero tampoco podían dejar de mirarlo. Era como presenciar una escena que no estaba destinada al público, pero que había quedado expuesta accidentalmente. Cada segundo añadía más misterio a la situación. Las preguntas se acumulaban sin respuestas claras. En un punto de la noche, alguien intentó acercarse, pero rápidamente se detuvo al notar la intensidad de la conversación. Era evidente que no era un momento para interrupciones. Mahasín y Zeng seguían inmersos en su diálogo, ajenos a todo lo demás. Esa concentración reforzaba la idea de que lo que estaban hablando era realmente importante. Nadie podía escuchar sus palabras, pero todos podían sentir el peso del momento. Poco a poco, la conversación parecía acercarse a su final. Sus gestos se volvían más pausados, como si estuvieran cerrando un capítulo. Hubo un intercambio de miradas prolongadas que no pasó desapercibido. Ese instante fue interpretado de muchas maneras por los presentes. Algunos lo vieron como una despedida, otros como un nuevo comienzo. Los asistentes comenzaron a comentar entre ellos lo que habían visto. Cada persona tenía una versión distinta de la historia. Algunos exageraban detalles, otros intentaban ser más objetivos. Pero todos coincidían en que había sido un momento significativo. Con el paso de las horas, la historia seguía creciendo. Lo que empezó como un momento privado se convirtió en un tema de interés general. Cada detalle era revisado una y otra vez. Nada parecía insignificante. Incluso quienes no estuvieron presentes comenzaron a opinar. La historia trascendió el evento y llegó a un público más amplio. La curiosidad no tenía límites. Todos querían formar parte de la conversación. Sin embargo, la verdad seguía siendo un misterio. Nadie podía afirmar con certeza qué se dijo en ese encuentro. Todo lo que existía eran percepciones y suposiciones. Y quizás eso era lo que hacía la historia aún más atractiva. La incertidumbre se convirtió en el principal motor de interés. Cada persona llenaba los vacíos con su propia imaginación. Esa libertad de interpretación mantenía viva la historia. Y así, el misterio continuaba creciendo. A medida que pasaban los días, el tema no perdía fuerza. Seguía siendo comentado y analizado desde diferentes perspectivas. La conversación parecía no tener fin. Y eso solo confirmaba su impacto. Al final, lo ocurrido en esa fiesta quedó marcado como un momento clave. Un encuentro breve, pero cargado de significado. Algo que nadie esperaba, pero que todos recordaban. Una escena que seguirá dando de qué hablar. Porque a veces, los momentos más importantes son aquellos que ocurren lejos del ruido. En conversaciones silenciosas, en miradas discretas, en palabras que nadie más escucha. Y ese fue precisamente uno de esos momentos. Un instante que, aunque breve, dejó una huella imborrable. Aquí late el corazón del chisme. No olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte a mi canal. Prepárate para la próxima bomba.